¿Qué es adaptar? Según la RAE, adaptar es acomodar o ajustarse a algo o a alguien, haciendo las modificaciones oportunas, justo como hice con este texto, ya que el original es este. Y el propósito de mi cambio al concepto es ese, el de adaptar, ya que cambié un texto más largo por uno más corto, para lograr así darme a entender, siendo que si llevamos este concepto al cine la cosa cambia un poco, ya que una adaptación cinematográfica implica un trabajo gigantesco, ya que para realizar este se tiene que adaptar por lo general una obra literaria que puede contar con un número de volúmenes numeroso, a un medio que no puede durar más de 2 horas. Por lo que los cambios serán inevitables, ya que la obra tiene que sintetizarse e integrarse al medio para entregar un producto asequible, siendo por esto el que las adaptaciones son tan polémicas, ya que pueden cambiar algo que te guste o algo que no, siendo que si sale bien, la obra puede ser agradable para los fans y los nuevos espectadores. Sin embargo, esto es bastante difícil, y por tanto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es una buena adaptación? Ya que con la explicación antes mencionada queda claro el que hay múltiples formas de hacer una adaptación, y creo que estaremos de acuerdo que copiar y pegar una historia no siempre es buena idea, como el caso de los animes, ya que haciendo esto solo se saca a relucir el que la obra es más una publicidad para su obra original que una producción funcional por sí misma. Sin embargo, en estos casos, las obras tienen ese objetivo en específico y realmente no las considero malas adaptaciones, sino al contrario, las considero fieles a su material de origen. No obstante, esto hace que las obras sean predecibles y no supongan una sorpresa, por tanto, no los tomaré en cuenta. Sin embargo, volviendo a lo que decía, ¿qué tiene que hacer una obra para ser considerada una buena adaptación? Pues bueno, para averiguarlo no se me ocurrió mejor idea que preguntarles a ustedes, y la mayoría de respuestas giraban en un mismo eje, el que la adaptación respete a la obra original sin cambiar del todo a los personajes, haciendo modificaciones solo a lo necesario, de tal manera que la trama no se vea afectada, siendo que bajo mi punto de vista, este punto es bastante válido, y de hecho, lo comparto. No obstante, hay obras que sí lo hacen, y sin embargo, son consideradas buenas adaptaciones, como por ejemplo, el UCM, las películas sobre Batman, Scarface y un larguísimo etcétera. Siendo que en estos casos, la historia está en su gran mayoría cambiada, con el orden de los acontecimientos, época, personajes y demás cuestiones completamente modificadas, siendo que por ejemplo, en el UCM personajes no tan relevantes en los cómics lo son en su adaptación, y personajes que sí lo eran no lo son aquí. No obstante, si algo comparten los ejemplos antes mencionados, además del hecho del que modifican en gran medida su historia de origen, es el que estas respetan y comparten el elemento más importante y el determinante para saber si una adaptación es buena, siendo esta la esencia que hizo grandes a sus predecesores, o bueno, a veces. Sin embargo, los tiempos cambian y por lo tanto, las historias también lo hacen. Sin embargo, no siempre de la mejor manera, siendo que el mayor ejemplo que se me ocurre para reflejar esto es Vilma, la cual a pesar de compartir elementos con su historia de origen, como los personajes, sus diseños, etc., este no respeta ni representa lo que la serie original quería transmitir, siendo que otra obra que hace lo mismo es Teen Titans Go. Y sí, sé que es una serie infantil, pero en esas circunstancias, su caso me sirve mucho para retratar esto, ya que a pesar del que la serie respeta la alineación moderna de los titanes y por ende los diseños de los personajes, estos cuentan con un pequeño gran detalle, siendo este el no conservar sus personalidades originales, por lo que los personajes se convierten simple y llanamente en seres que se llaman y se ven iguales a sus contrapartes originales, pero no lo son, tal y como sucede en varias adaptaciones, por lo que en este caso ambas obras podrían ser consideradas malas adaptaciones. Sin embargo, ¿qué me dirías si te digo que hay una obra que hace exactamente lo mismo que las obras antes mencionadas, pero esta vez sí es una buena adaptación? Así es, estoy hablando de The Boys, ya que esta obra es una adaptación de un cómic el cual salió en una época y contexto distinto al de su serie, por lo que a la hora de ser adaptado, su historia y personajes tuvieron que ser modificados, a tal punto del que su cómic y la serie son completamente distintos, asemejándose a lo que sucede con Vilma,
No obstante, en este caso, los cambios en los personajes tienen un porqué, y más que entorpecer a la trama, esto solo la ayuda, y logra hacer algo que pocas series son capaces de presumir, siendo este el hacer que personajes irrelevantes logren ser importantes, sin quitarle protagonismo a lo que en verdad importa. Y sobre todo, lo que diferencia a Vilma de The Boys, a pesar de adaptarse de la misma manera, es el que mientras esta hace lo que quiere con la franquicia en la que se basa, y no es una pizca de lo que es Scooby-Doo, The Boys respeta y mantiene lo que hizo grande a su cómic, siendo que este conserva su esencia, tratándose de su crítica social, y pese a que no critica lo mismo, esto tiene un porqué, y es adaptarse a una era distinta a la que la historia fue pensada, y sobre todo el medio al que pertenece, siendo que realmente ambas adaptaciones son parecidas en cómo adaptan sus historias. Sin embargo, lo que los diferencian es que mientras The Boys sabe que cambiar, Vilma no tanto. Por lo que con este ejemplo creo que queda claro el punto al que quiero llegar, siendo este el que para adaptar no siempre hay que copiar y pegar, pero tampoco el irse al otro extremo, y en el caso de estar allí, hay que saber identificar qué es lo importante en una obra, destacando lo que lo hizo especial alguna vez, y sobre todas las cosas, dejarlo arriba, siendo que podríamos decir que el cambiar una historia no es malo, sin embargo, hay que saber hacerlo. Pero ahora dime tú, ¿estás de acuerdo con lo que digo? Y si no es así, te invito a dejar un comentario para que podamos debatir y llegar a una conclusión más satisfactoria. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.